Finaer es la garantía para alquilar que te abre las puertas para acceder a tu nuevo hogar. Te abre las puertas de más de 7.200 inmobiliarias que confían en el líder. Abre las puertas para garantizar la tranquilidad de miles de propietarios. Finaer abre las puertas para garantizar tu alquiler. Bienvenidos a Voces Inmobiliarias. Aquí estamos finalizando este 2020 pandémico, distinto a todos, pero siempre con el mejor contenido. Todavía no te suscribiste a nuestro canal de YouTube, tenés que activar la campanita y ahí recibís, obviamente, los mejores contenidos de real estate en nuestro canal de Voces Inmobiliarias. Lujo, placer charlar con el arquitecto Roberto Converti, que es director de Oficina Urbana y además es el decano de la Facultad de Arquitectura de la UADE. Siempre, para mí, es un placerazo. ¿Cómo andas, Roberto? Bienvenido. Muy bien, Juan. ¿Todo en orden? Estamos haciendo lo posible, ¿no? Siempre Haciendo con optimismo presente, como sabemos. Cuando nos reunimos nosotros hablamos de eso. Es cierto. ¿Qué balance hace de este 2020 tan distinto a todo? Si querés, a nivel arquitectónico, a nivel mercado inmobiliario. Lo haría en el marco general. Primero a nivel de las ciudades en las cuales todo habitante le ha tocado vivir. Eso ha impuesto reglas, condiciones, hábitos, transformaciones de costumbres y demás que obviamente ha impactado todos los hábitos, relaciones habidas por haber. Y creo que en eso hemos estado todo el año tratando de habituar nuestros modos de trabajo, de relaciones personales, de relaciones vinculares, de organización, que en general no cabe duda. Por un lado ha afectado la realidad, pero al mismo tiempo ha puesto a pensar el futuro, ¿no? Sí. O sea, hay una dinámica superpuesta entre qué hacer ante un presente de dificultad, pero también ante un futuro necesario de reciclar. Y yo creo que esto ha dado que nuestra profesión, en nuestros temas de interés, evidentemente se abren puertas muy importantes porque, claro, los hábitos del habitar como hasta ayer eran normalidad, hoy se están pensando por lo menos de otro modo. Y creo que a partir de ahí, si lo imaginamos nuevamente con cierto optimismo, en un país que no se caracteriza, salvo nosotros por eso, estaríamos trabajando frente a oportunidades. El tema es cómo se encuadran esas oportunidades en un país real también, ¿no? En esas oportunidades y en ese repensar que está sucediendo ya, ¿cómo sería estar a la altura de las circunstancias? ¿Qué debería pasar? Vuelvo a abrirte los dos frentes, ¿no es cierto? Yo creo que las ciudades están trabajando en recomponer una cantidad de cuestiones que están muy vinculadas con el espacio público, ¿no? El espacio social, las condiciones de relacionamiento que han sido las primeras afectadas, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe de que hay que guardar una distancia, no hay que estar en tal sitio, no hay que estar en otro. En este sentido han quedado algunos lugares mucho más afectados que otros, ¿no es cierto? El tema de la vivienda, por ejemplo, o en los lugares de trabajo, evidentemente tendrán que reconvertirse en algún sentido, pero mantendrán su lógica. El tema es el dónde, ¿no es cierto? Hay ciertos territorios, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el inmobiliario referido a oficinas y demás, que ha entrado en un paréntesis, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta la cantidad de proyectos de escala que estaba empezando a tener Buenos Aires en zonas especiales nuevas o tradicionales de la ciudad. Y en este sentido, creo que lugares afectados pueden ser el retail, ¿no es cierto? Los lugares de encuentro a nivel de cierta escala, los temas de entretenimiento, los lugares de masividades, como puede llegar a ser todo aquello que es convocante y que hoy ni aún con protocolos de cuidado están habilitados dentro de la dinámica que necesitan para tener una vitalidad y una sustentabilidad inclusive, ¿no? En ese sentido, vos como arquitecto, digo, y como con tu visión de lo que es la vivienda que se venía, ¿cuáles son los cambios que crees que vinieron para quedarse? Toda vivienda que no tiene un espacio abierto en el cual poder respirar de otro modo, creo que está bastante en conflicto, ¿no? Porque claramente yo relaciono esto con algo muy, muy sensible a todo habitante, que es las costumbres, ¿no? Un habitante de una ciudad o de todo lo que es y hace al estar en una ciudad, asume costumbres casi de dinámica cotidiana, ¿no? Se va moviendo, dinamizando, haciendo cosas que a veces hasta se transforman en rutinas. Cuando se producen cambios como los que estamos viviendo, hay un lugar en donde se detiene el tiempo, se pone uno a reflexionar, deja de hacer ciertas cosas y empieza a hacer otras,
o deja de querer estar en ciertos lugares y comienza a elegir otros. En este selectivo tan dinámico en el sentido de blanco-negro, como ha ocurrido en este momento. No hay grises. No hay grises. Y esto lleva a que el diseño se transforme casi en una acción de emprendedor. Claro. ¿No? Tiene que tener muy claro objetivos de consumo, casi un trabajo de antropología social, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a adaptar la Ciudad de Buenos Aires a lo que se viene? ¿Hay cambios de código? ¿Se están en este momento trabajando en eso? ¿Cómo lo ves? El tema de la ciudad se ha adaptado en un aspecto bastante correctamente y fue posible hacerlo teniendo en cuenta que sus espacios sociales a nivel de los sectores mejor desarrollados, obviamente, se han podido localizar en actividades públicas, por ejemplo, espacios libres, abiertos, comunitarios y demás, a través de todo lo que estamos viviendo, que son lugares en donde el comercio gastronómico, por ejemplo, hoy tiene su local vacío, en muchos casos, pero está todo el mundo afuera. Con lo cual, también deja abierto en la cuestión inmobiliaria el sentido del afuera o el adentro, ¿no es cierto? El sentido de lo que es un aspecto bastante especial. Uno antes y habitualmente elige un lugar por ese clima que tiene, esa capacidad que tiene de cobijar un cierto carácter, ¿no es cierto? Que tiene un sitio inclusive de gastronomía deshabitual. En este momento todos se parecen a todos, salvo si es asfalto o empedrado, ¿no? Pierden su esencia, ¿no? En algún aspecto. Creo que en algún sentido pierden unas cosas, ganan otras, la necesidad y el deseo queda abierto, que siempre se necesita de ese lugar de encuentro. Pero a nivel de las condiciones objetivas de cómo la ciudad ha sentido dos cosas bastante fuertes, yo creo que el centro de la ciudad es el lugar más afectado, porque mantiene algunas cosas de las más cuestionables, que es esas ocupaciones que hoy desde en el centro de la ciudad había cortes, había dinámicas todavía impedidas de moverse con cierta tranquilidad, aún en momentos en donde la tranquilidad es extrema. Y se le suma a esto que muchos edificios con capacidades de las más importantes están prácticamente en la mínima, en el mínimo régimen de funcionamiento. Habrá cuestiones que habrá que ver en el tiempo también, como las cuestiones de la dinámica del movimiento interior. Creo que se abren puertas distintas a repensar claramente el centro de una ciudad, ¿no es cierto?, en términos de dinámica y de ocupación. Desde Oficina Urbana, desde tu empresa, ¿qué ves para el mercado inmobiliario del 2021? ¿Ves movimiento, ves desarrolladores queriendo hacer cosas urbanas o ya la tendencia es a suburbano? No, yo creo que, mira, nosotros estamos trabajando mucho en unos esquemas que son bien interesantes, que tienen que ver a dos facetas, ¿no es cierto? Una, la cuestión urbana de la práctica del proyecto, pero también análisis predictivos, lo hemos hecho mucho con Cushman, en el cual visualizamos el futuro de las ciudades en términos de los procesos que van teniendo, cómo va ocurriendo la dinámica urbana en general. En este momento nosotros estamos poniendo en marcha un proyecto de más de 100.000 metros cuadrados en Buenos Aires de vivienda y que está confirmado. Bien. ¿No es cierto? En una zona que inclusive tiene muy buenos accesos, con mucho espacio. Así estaba proyectado porque creíamos en esas tendencias, las tendencias de Pre-COVID, y que siguen verificando. Claro. ¿No? Porque también tiene que ver con la coincidencia de haber previsto ciertas cuestiones que hoy son deseadas, pero que también eran deseadas antes, ¿no? No es que todo el deseo inmobiliario se coloca a partir de hoy. Hay ciertas situaciones de buena calidad en términos de los espacios, las dimensiones y demás. Esta es una zona de Voto, una zona de buenos accesos, casi sobre General Paz, en donde en borde de ciudad-provincia, o sea que de alguna forma las velocidades de accesibilidad, las posiciones de zonas tranquilas, pero urbanas y con centralidades comerciales también a tiro, permiten visualizar, y como va a ocurrir, una muy buena expectativa. También es cierto que hay ciertos mercados que van a tener más competencia, porque son reducidos y tienen más que ver con la economía. También es un tema que, independientemente de cómo se proyecte un proyecto, siempre presente, siempre. va a estar atento. La Argentina
no solo puede ponerse a pensar en sus procesos de producción inmobiliaria y en todas las gamas de viviendas, sino también atender su capacidad de acceso a ella, ¿no? La última, Roberto, es la siguiente. 2021, ¿cómo estarías contento? ¿Con qué situaciones estarías satisfecho? Si podemos pensar en la Argentina, en la estabilidad. No es menor. Que trabajar en ello se me ocurre ha de ser, por todas las cosas que sabemos y que estamos viendo, será un trabajo arduo, difícil, pero que depende más también de la sociedad, ¿no es cierto? Ya creo que no es una cuestión tanto de gobiernos, porque pareciera ser que los gobiernos están más dispuestos a vivir en sus propias contiendas y en sus propios procesos y en sus propias crisis inclusive, que en las condiciones que necesita la sociedad y sus objetivos. Si pudiera haber un acercamiento, por lo menos en ello, si pudieran existir algunas tendencias necesarias de poder organizar el sistema productivo, que es el cualquier sociedad normal, en términos de tanto lo político como la vida cotidiana, ¿no? Pongámoslo como situaciones dinámicas diversas, se debieran poner de acuerdo. No te estoy hablando de macroeconomía, políticas de Estado, estoy hablando del déjenme vivir tranquilo. Creo que nuestro país podría vivir un poco mejor. Déjennos hacer, ¿no? Déjennos hacer. Nuestro espacio, el espacio de la construcción, es muy especial porque con lo que cuesta, y muchas veces sentimos que ciertas opiniones piensan siempre, lo hemos hablado contigo más de una vez, que el emprendedor es un especulador. Sí. Y ese es otro gran trabajo a hacer, ¿no es cierto? Me parece que una de las grandes causas que tenemos dentro de nuestros espacios, y vos sos uno de los medios que trabajás mucho para ello, es que el emprendedor es un emprendedor, y mucho más en nuestro país. Gracias, Roberto, por haber estado acá. Un placer, en serio. Gracias. Por favor. Roberto Converti, director de Oficina Urbana y además es el decano de la Facultad de Arquitectura de la UADE. Un placer, en serio, haber charlado con él. Nos reencontramos, como siempre, con el mejor contenido en Voces Inmobiliarias. Chao.